Hola, mi nombre es Almitra y quiero invitarlos a esta ensoñación literaria con la tercera parte de la novela del autor costarricense Fernando Contreras Castro, Única mirando al mar. Pero los buzos de oficio, los que ya llevan la basura incorporada, los que llegaron con el alma hueca al basurero desde hacía varios años y a esas alturas la tenían tan atiborrada como el botadero mismo, los auténticos buzos estaban acostumbrados a vivir al día, a resolver lo inmediato. Los verdaderos buzos no eran ni siquiera como Única, para quien no había sido posible en tantos años desterrar los atisbos urbanos y seguía procurando esquemas familiares en la comunidad. A los buzos no les molestaba en absoluto llegar a comer con Única, ni aportar elementos a la olla común, pero lo hacían mezclando las reminiscencias de algún arcaico orden familiar que les funcionaba ya como a un perro casero le funciona la maña de rascar el suelo con las patas traseras después de cagar, como si estuviera enterrando la mierda. Única era quien se tomaba la molestia de recalentar o cocinar el pan nuestro de cada día. Esos buzos de hueso colorado no lograban comprender los desvelos de Momboñón. Son habladas de la gente. Esto no lo van a cerrar nunca, abuelo. ¿No ve que si lo cierran no van a tener a dónde botar toda esa basura? Bueno, pero, ¿y si lo cierran? ¿Y si no nos dejan entrar? Si no nos dejan, siempre dicen lo mismo. Que no nos van a dejar entrar, que yo no sé qué. Pero al final sí nos dejan. Y deje usted de joderse la vida pensando en eso. Y así morían todos los intentos de Momboñombo, bien por crear conciencia entre los buzos, bien por exigirles una respuesta a su pregunta desesperada. Todos sus esfuerzos se resumían también en la necesidad apremiante de depositar en sus salvadores la responsabilidad de no estarlos salvando continuamente, porque sin basurero no habrá más buzos, creía él, y sin buzos no habrá más Momboñombo. No le merman los aguaceros, decía Única cuando noviembre no daba tregua. Lo malo es que hasta la lluvia llega ya sucia el basurero, agregaba Momboñombo. Había comenzado a llover más o menos desde abril y la lluvia solo empeoraba con ondas tropicales y corrientes frías que minaban la salud del desecho de los de a bordo. El bacán tosía constantemente y moqueaba siempre, enverdeciéndose los bigotes y enteciéndose las barbas, porque el agua solo resbalaba sobre el gabán negro aceitoso de los opilotes y en todas partes se empozaba formando cientos de pequeñas lagunillas, sobre todo ahí donde las bolsas plásticas hacían una concavidad entre la basura. Al darles el mezquino sol de noviembre, las lagunillas fecundas de larvas de moscas y otros bichos brillaban primando la luz y hedían más bien como si hubieran asesinado el arco iris y su cadáver se pudriera lentamente entre la basura. Con la lluvia se empapaban los buzos por más que se forraran en bolsas plásticas. Con la lluvia solían inundarse los tugurios, por lo que el trabajo de a bordo debía repartirse entre el buceo y las interminables reparaciones de su ciudad flotante. La adversidad de ingenio fecundado había llevado a los buzos a confeccionar los más curiosos impermeables, sobre todo con las bolsas gigantes para basura de jardín. Y vestidos todos de gris sintético, con trajes de una sola pieza, más bien parecían monjes de algún culto al fin del mundo. Sus hábitos plásticos sobre sus lomos, siempre encorvados, completaban una imagen borrosa de romería de penitentes bajo la tutela implacable
de los íconos motorizados de los tractores. En verano todo va a ser más fácil, se repetía Monboñombo a veces, mientras debía de pie directo de las ubres de las nubes, desconociendo minuciosamente los efectos del sol de febrero y marzo sobre la podredumbre y la tierra medio arcillosa del botadero, que era entonces un torrente de barro que desangraba minuto a minuto las partes aún vivas de la colina. Lo verde se alejaba cada día, como el bosque que camina, como si hasta los árboles se estuvieran yendo por sus propios pies de aquel osario de los derechos humanos. El bacán se entretenía haciendo barquitos de papel que ponía a flotar sobre la lagunilla más cercana al tugurio. Los otros niños de los buzos buceaban al lado de sus padres o ambos, en los casos más extraños, y hurgaban entre la basura con tanta fiereza como los adultos, pero con una expresión distinta, con un asombro en sus ojos, como si en última instancia lo que estuvieran buscando entre los desechos fuera ni más ni menos que su propia infancia encarroñado bajo las poderosas orugas de los tractores. Con la lluvia persistente, los rellenos del gran relleno se aflojan. Después de un rato de estar de pie en un mismo sitio, los buzos tenían que tirar con fuerza hacia otro lado porque ya tenían los pies hasta los tobillos entre las arenas movedizas. Más o menos 20 años de estar enterrando basura había hecho de la geografía de la colina un esperpento cuya representación cartográfica resultaría algo así como el contorno del lomo de un monstruo de pesadilla, montículos y montículos por todos lados, y tierra removida de aquí para allá, y los ríos Damas y Tiribí condenados a beberse los caldos que se filtraban constantemente, pero solo una parte de ellos, porque el resto iba a dar a los mantos acuíferos profundos, inyectándose de manera intravenosa en el cuerpo de la tierra. Los vecinos de Río Azul y San Antonio de Desamparados efectivamente habían amenazado al gobierno con cerrar el paso al vertedero a eso del 31 de diciembre. Luego de varios intentos por impedir el acceso de los camiones, frustrados más de una vez por las brigadas de choque de la policía, que nunca escatimó esfuerzos en eso de abrir barricadas o espantar a los niños del barrio y vecinos en general de los fauces del basurero con sus elocuentes bombas lacrimógenas y argumentos análogos. Sin embargo, la organización de la comunidad consiguió por fin dialogar con el gobierno. El señor presidente de la República los visitó y se reunió con los dirigentes, quienes después del café con promesas se siguieron entendiendo con el ministro de la Presidencia. Por un lado, estaba el ultimátum del 31 de diciembre. Por otro, la petición del ministro, que consistía en una prórroga de varios meses para resolver lo de la búsqueda de un nuevo sitio para tan nobles propósitos, y la promesa de que para el 20 de enero del 93, a más tardar, el nuevo destino de los desechos del Valle Central estaría elegido. Para ese entonces, la comunidad de Atenas estaba en alerta permanente por su rechazo categórico de la posibilidad de instalar en sus entrañas el nuevo basurero. Por más que el gobierno prometía en su lugar un relleno sanitario a la altura de los rellenos modelo de Estados Unidos, esos donde hasta las ratas comen con tenedor y cuchillo, ¡que lo cierran, lo cierran!, se pasaba repitiendo Monboñombo Moñagallo a cuantos buzos le prestaban un minuto de atención, pero no más de un minuto, que era el tiempo que a lo sumo lograban fijar la atención en algo que no fuera de interés inmediato, mientras añejaba en su pecho el fantasma del cierre del basurero. Él buceaba hombro a hombro con Única y muy ocasionalmente con el bacán.
Única lucía como desmejorada, pensaba él, cuando se distraía mirándola largamente. El agua de la lluvia le bajaba en goterones por las hilachadas de su cabello entrecano y resbalaba por la piel de sus brazos hasta los guantes sin dedos que alguna vez halló idóneos para sumarlos a su equipo de buceo. Ella lo sorprendía mirándola y siempre le recomendaba lo mismo. Ay, Momboñombo, deja de espiarme, que en mi cara no vas a encontrar nada de valor. Lo decía un poco sonrojada, con una sonrisilla dulzona que al rato se asemejaba un poco a la pauta que Momboñombo añoraba a gritos. Era como si en un segundo los tractores se detuvieran, los humores fétidos se disiparan, como si escampara. Era como una sonrisa cómplice que en un segundo inyectaba una sobredosis de buen ánimo. Los viejos seguían después en su trabajo, uno al lado del otro, jalando y jalando pa'l mismo lado, como dos bueyecillos, como le recomendaba Única que debía hacerse aquel trabajo de estar vivos. Pero después del segundo, otro camión recolector atravesaba el espejo y los buzos se amuchacaban a su alrededor como gaviotas al lado de un pesquero. Las redes llegaban grávidas y los forzudos marineros de los mares asfaltados de la ciudad las vaciaban en medio de los chillidos y el batir de alas de las gaviotas venidas a menos. Una gaviota tomó una presa en su pico y se alejó a toda velocidad, pero fue rápidamente alcanzada por otra más grande. Se disputaron un pececillo, ambas cayeron al mar, se revolcaron y la triunfadora finalmente alzó el vuelo con el capitán que daba la orden de levantar las anclas. Echaba marcha atrás y se alejaba hacia nuevos puertos de embarque. El bacán estaba sentado entre la basura gritando a voz en cuello cuando llegaron Única y Momboñombo. Un buzo poco amistoso le había arrebatado algo que él no sabía explicar qué era ni para qué lo quería. Única se armó de un palo de escoba y fue directo al buzo agresor. Su edad y el respeto que extrañamente gozaba entre los buzos le permitió lesionar palos a la gaviota grande y volver ilesa a casa con el teléfono malherido que el bacán había hallado entre la basura. El bacán dejó de llorar. «La próxima vez me lo dejas a mí», le dijo Momboñombo a Única en la noche, cuando ya había pasado el episodio del teléfono. Se lo dijo con una auténtica convicción de macho, que no por muy auténtica resultaba verosímil, y menos aún necesaria para una mujer que llevaba 20 años lesionando a palos al destino que hacía tiempo se había ensanchado con ella. Pero ambos fingieron y ella le prometió dejarlo actuar si se daba otra ocasión de esas, porque el huésped ya estaba dando señas de que había llegado para quedarse, y un dejo de hombre de la casa se le empezaba a notar en el semblante. ¿Y si habláramos con los vecinos, Única? ¿Hablar de qué? ¿Cómo que de qué? Pues de qué va a ser, muchacha, de lo del cierre del basurero. Si nos aliáramos con los vecinos de Río Azul. ¿Si nos qué? Si nos aliáramos. Si hiciéramos una alianza, es decir, si le ofreciéramos el apoyo en la lucha por cerrar el basurero. ¿Te volviste loco, Momboñombo? Si cierran el basurero, ¿qué diablos vamos a hacer? Pues de eso se trata. Mujer, no de quedarnos sin hacer nada, sino de pedir ayuda al gobierno nosotros también. Mira, nosotros vamos a la próxima reunión que ellos tengan con el ministro y decimos que estamos de acuerdo con que cierren el basurero,
pero que no nos podemos quedar sin oficio ni beneficio tampoco, que nosotros necesitamos ayuda para encontrar otra cosa que hacer, que tenemos derechos como todo el mundo, que no es que estemos aquí porque nos guste el mal olor o porque no podamos hacer otra cosa que estar revolcando basura. Yo les puedo ofrecer mis servicios como guarda de algún lugar, vos como maestra, y los que no saben hacer nada, ahí algo se les puede enseñar. Y aunque Única ya se había dormido como de costumbre, el viejo siguió elucubrando fantasías de progreso sin percatarse en absoluto de que se trataba de dos problemas diferentes y que unirlos solo complicaría la situación de los vecinos del Río Azul y por ahí. El bacán dormía desde hacía ratos, con el teléfono abrazado a modo de osito de peluche. Los vecinos de Río Azul estaban también hartos de los buzos. Incluso una de las cláusulas del acuerdo con el gobierno era que, cerrado el basurero, no se permitiría el precarismo para poder declarar el área reserva forestal y recuperar los terrenos. Aunque por decreto bíblico a los pobres siempre los tendréis a tu lado, ya nadie por ahí estaba en condiciones de tolerar más buzos rondando sus casas, y la alianza que se le había ocurrido a Monboñongo Moñagallo era definitivamente impensable. La alianza resultaría contraproducente para la comunidad, que luchaba desesperadamente por quitarse de encima aquella vorágine de desechos que la gente iba dejando como precioso legado a las moscas. Una vez más, Monboñongo Moñagallo se lavó bien los dientes y bajó la colina en busca de los dirigentes de la comunidad. Y tal como se lo había anticipado Única, ni siquiera se molestaron en prestarle atención. Él, que no era buzo de profesión, tenía el averno de las cosas. ¡Ni me alzaron a ver! ¿Culpa de quién? Pues culpa mía, porque me lo advirtieron. Sin embargo, y pese a lo feo que es que lo rechacen a uno, no les guardo rencor. Ellos tienen razón. Y yo seguro habría pensado igual si hubiera sido otra mi suerte. Yo mismo me he dado cuenta de que no todos los buzos son personas decentes. Hay algunos que son una plaga, que si tienen costumbres feas, que roban y les dicen cochinadas a las muchachas de la vecindad. Y claro, después ellos piensan que todos somos iguales y ahora no nos van a ayudar. Era domingo, pero el viejo no se percató hasta cuando iba derrotado de regreso. Toda la gente estaba en sus casas y en la mayoría sonaba alguna radiograbadora con la transmisión del imperdonable partido de fútbol que vino a atinar un gol en los 5 sentidos del viejo. Se detuvo. Por un instante se dibujó en su gesto la mirada cómplice con que instintivamente se identifican entre sí los fanáticos. Aunque nunca antes se hayan visto, sonrió. Era otro, estaba transfigurado, y un instante antes de dirigirse al hombre que escuchaba para preguntarle por los contrincantes, la puerta le fue cerrada de mala gana. De nuevo, había olvidado su condición de desahuciado. El desmerecimiento le dolió más que la frustrada intentona de alianza, porque un no más era un eslabón imperceptible en la cadena de negociaciones de su vida. Pero el no ser digno ni siquiera de que le dijeran quiénes se disputaban un balón en el ámbito de una cancha ensacatada al margen de la realidad para producir una manifestación más de la realidad, eso sí era el colmo. Hasta el fútbol era deporte que habían convertido en el amansalocos de los tiempos modernos. Hasta el fútbol le estaba negado, ese deporte dominical capaz de hacer olvidar a un pueblo hasta el costo de la vida, le estaba negado. Pero él no lo vio así, no podía verlo así. Él solo se quedó petrificado un momento frente a una de las casas
donde un radio se desgalillaba en un gol sempiterno, y como idénticos a sí mismos, todos los partidos de fútbol a los que había asistido religiosamente desde niño le pasaron en tropel por la memoria. Miles de hombres pateando miles de bolas, miles de personas rugiendo en montañas de galerías, toneladas de papas fritas crujiendo entre fajos kilométricos de molares, aguaceros de bolsas de orines derramándose sobre las cabezas de los dueños de los asientos baratos, locutores psicotizados narrando frenéticamente lo mismo que todos estaban presenciando, tropas de árbitros malignos entonando una marcha infernal con sus pitos, desfiles de gentes eufóricas por las calles, celebrando un gol acertando en el extranjero, y el presidente de la República bailoteando por las calles en un día hábil declarado asueto a raíz de una patada, y bosques enteros reducidos a papel periódico con la vieja historia de David y Goliat, pero con la variante de que Goliat no perdía nada después del partido, mientras que a David se la metían sin vaselina con un paquete de impuestos que no lograría evadir ni con la honda ni con la piedra, y Momboñombo en medio, en el parque central, llorando de alegría y de hermandad. Todos hablábamos en plural. Éramos uno solo en el ojo del mundo. Ya casi ni se nos notaba los tercermundistas. Los escoceses se querían bajar del mundo porque los habíamos hecho morder el polvo. ¡Puta carajo! Y de taquillo, pa' que más les duela. Y Momboñombo, en el meollo de los hechos, en el día histórico de la apoteosis del conejo, y le cerraron la puerta cuando iba a superar la separatividad social preguntando: ¿cómo van, jefe? ¿Quiénes juegan? Fue demasiado. Se desplomó cuán largo era en medio de la calle y fue llevado en hombros hasta su hogar por un par de buzos que lo hallaron ahí tirado, casi como era su costumbre. A Única casi le da un patatús cuando lo vio venir, pálido como el resucitado, en brazos de dos de los de a bordo. Hubo que friccionarle la nuca con alcohol de gel de la botella grande de Única, de ese que los borrachos llaman guaro de fresa, porque lo hacen rosado para prevenir su ingestión. Le aflojaron el pantalón y los botones de la camisa para que respirara mejor. Le dieron agua de sal y al bacán para que le pasara el susto. Y entre todos volvieron en sí al viejo a gritos y bofetadas, que lo dejaron como embobado. Buen rato les costó ponerlo todo en orden otra vez en el basurerito de oficina de su cabeza. Una vez, recordando el suceso de la negativa por parte de la comunidad, tuvo una laguna con lo de la puerta en su nariz y olvidó para siempre que alguna vez le gustó el fútbol. Para el almuerzo hubo olla de carne con verduras que Única y el bacán habían traído de la feria del agricultor de Desamparados. Domingo a domingo iban a juntar de la calle las verduras que los mismos vendedores botaban por demasiado maduras o por demasiado verdes, o por mayugadas que llegaban de los sembradíos. La carne era una que Única conseguía en una carnicería que atendían un viejito que se había negado al progreso de las sierras eléctricas y aún partía los huesos con una hacha sobre un tronco de madera. El hombre ni siquiera se planteó nunca lo de la carne barata de Única una vez por semana, por lo que hizo de ella uno de sus clientes más fieles de los domingos. El resto del día transcurrió sin novedad, en medio del extraño silencio en que algún feriado dejaba al basurero. Los tractores reposaban exámenes al pie de la cuesta
y los recolectores en sus respectivas comunidades. Solo el aletear incansable de las moscas y los zopilotes sostenían la rutina, dado que los buzos que no vivían en el precario, esos días desaparecían del lugar, quién sabe a dónde, a sus casas tal vez, a bucear por las calles de la ciudad o detenidos en animación suspendida como larvas descomunales en espera del lunes de madrugada. Momboñombo hasta ese domingo no había caído en la cuenta aún de que a veces descansaban tanto los recolectores como los tractores. Muchas ocasiones le llevó a hacer la observación, porque ya el ruido estaba incorporado y de no haber sido por el desmayo, jamás habría descubierto que para su desgracia cada tanto el basurero guardaba silencio. Para su desgracia porque entre los intervalos de silencio seguiría percatándose de que a alturas del día anterior, del que tampoco era consciente, ya había olvidado el compás de quietud semanal y entonces cada nuevo día de silencio funcionaba como el primero del calendario de su nueva vida de ser humano desechable. Lo comentó con única, pero en ella el tiempo marchaba de una manera diferente. Tampoco estaba nunca al tanto de la fecha. Sin embargo, una suerte de reloj biológico la llevaba los domingos a bucear a la feria del agricultor, de donde invariablemente siempre regresaba con un canasto lleno de verduras para la sopa. Los meses del año le eran igualmente ajenos, pero por esa época los pasos del animal grande de diciembre le desahogaban el alma. Ya casi es diciembre, Momboñombo. ¿Y vos cómo sabes? Ay, no sé. Es que siento como hormigas en el culo, dijo en medio de un suspiro. Al principio, al puro principio yo tenía un jardín aquí. Lo había ido haciendo poco a poco, con siembros que me regalaba la gente de la vecindad cuando todavía no le tenían tirria a los buzos, cuando todavía ni siquiera nos decían buzos. A mí me decían la señora que vive en un ranchito allá en el basurero. Yo tenía sembradas las pudreojeras en la parte de atrás del ranchito, que también había ido haciendo poco a poco con latas de zinc y pedazos de madera y cartón que me encontraba por ahí, o que la gente me regalaba también. Vos sabés, Momboñombo, un jardincito aquí. Pero después la tierra como que se fue secando, muriendo. Cuando yo hice el ranchito aquí, el basurero todavía quedaba lejos, pero fue creciendo y creciendo. Los tractores iban enterrando la basura y haciendo huecos cada vez más y más grandes, hasta que esto llegó a ser como vos lo podés ver ahora. Pero yo y los otros vecinos que nos vinimos a vivir aquí, don Conce, un buzo que ya murió, doña Hipólita y la familia de los de Cara de León y un montón de gente, teníamos como más espacio y más aire puro. En las mañanas se podía levantar uno y respirar hasta reventarse, porque esto es una colina. Entonces el viento pegaba más fuerte y yo tenía un jardín con pudreorejas, clave de poeta y unas begonias y unas glocinias. Rosas no, porque aquí no hay manera de que peguen, pero tenía culantrito de coyote, que es bueno para la sangre, y ahí donde se ve todo pelado, ahí tenía zacate de limón. Y yo tenía unas violetas lindísimas sembradas en unos tarros de leche en polvo, y hasta unas guarias moradas, porque en mi casa siempre se acostumbró tener guarias en un palo de huitite. Pero como te digo, la tierra se fue poniendo como arcillosa. Esta tierra no era así. Fue que se fue lavando. El polvo comenzó a ponerlo todo de este color como amarillento. Y las rosas no pegaron nunca. Hasta se me murió una tortuguita que yo tenía en el jardín.
Ay, la pobre, la encontré tiesa un día y toda llena de polvo. Yo creo que se ahogó la pobre. Y empezaron a llegar las cucarachas. Yo al principio las mataba a escobazos, pero con el tiempo me fui acostumbrando a verlas. Y las moscas, que cuántas, como 200 nada más. Al principio andaban nada más entre la basura y aquí venían unas cuantas. Uno las podía espantar, pero después empezó a ser como ahora, que son miles y miles. Y no puedes hacer nada más que acostumbrarte, porque o te acostumbras o te jodes. Por aquellos años fue que llegó el bacancito. Ay, vieras vos qué felicidad. Yo que siempre había querido un hijo, Dios me lo mandó, porque Él sabía lo que yo quería un hijo, y ahí llegó solito. Vos sabés que yo siempre he pensado que fue un milagro eso, que a lo mejor el bacán ni siquiera es que fue abandonado aquí, sino que Tatica Dios me lo hizo especialmente para mí, para que yo no estuviera sola. Yo como fui maestra, rapidito le fui enseñando a hablar bien, a contar con los deditos, a rezar, a recitar una recitacioncita muy linda que dice así: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni orugas cultivo, cultivo una rosa blanca. Linda, ¿verdad? Yo no sé quién la escribió, pero debió haber sido alguien al que le gustaba mucho hacer jardines. Yo se la enseñé al bacán porque aquí yo tenía unas chinas blancas, porque las chinas, como son tan agradecidas, esas pegan en todo lado, y porque nunca he perdido la fe de hacer otro jardín. Por eso es que siempre la recito esa recitacioncita. Y seguro vos has oído al bacán recitándola también, porque a veces vos la oís y es como si todavía tuviéramos el jardín aquí. Yo la vivo recitando porque yo sé que a lo mejor el Señor que la escribió también querría hacer un jardín donde solo hay basura, porque yo le digo una cosa: sí, Señor, así como me oye Momboñón Moñagallo, para escribir una recitación así de linda, tiene uno que querer mucho a las rosas y a los amigos. Las chinas se marchitaron, se fueron llenando de un color como ladrillo y después no quedó ni una, porque ni las chinas soportan el maltrato. Después la vida fue pasando y pasando y se va haciendo uno viejo, el bacán cada día más grande, ¿verdad? Yo le digo que se corte los bigotes porque parece un viejo y él se los corta a veces, pero enseguida, no más, ya los tiene otra vez largos. Y no es por falta de navajillas, porque aquí sí que uno no se puede quejar de eso, más de las que hacen de plástico. Viera Momboñombo, la cantidad de navajillas que llegan aquí semana tras semana, de esas que ya vienen pegadas a maquinilla de hacerse la barba. Pero a él le da pereza hacerse la barba. Y no es solo pereza, es que se corta y después le quedan cicatrices. Pero el bacán está hecho todo un viejo, mi chiquito. Al principio yo no lo dejaba bucear, más después de lo que pasó a la Llorona, pobrecita, ¿verdad? Y era tan bonita la Llorona, vieras. Era una muchachita así menudita, que no hablaba por no ofender, y el chiquito lo más lindo, vieras. Parecía un muñequito, pero como no hay para la desgracia, perdérsele y volvérsele loca fue una sola, y con razón, porque a mí como que se me pierde el bacán, machala, machala, y yo me vuelvo loca también. Pero por dicha él es muy casero, nunca se me va solo, y ahí una o dos veces por semana vos vas a visto, hacemos un saco de chunches y los vamos a vender a San José. Pero él siempre viene conmigo. Él me acompaña a vender las latas de aluminio, las botellas, los periódicos que ya se ha leído, porque eso sí,
Dios guarde y le bote usted un periódico que no se haya leído porque se resiente. Ay, Momboñombo, vos te me quedas viendo y me pones tanta atención que le dan ganas a uno de seguir hablando y hablando como una chachalaca. Y es que hacía tanto tiempo que no hablaba yo así con alguien, sobre todo en las noches después de que todo el mundo se va a dormir. Momboñombo Moñagallo guardaba largos silencios, escuchando a Única, que parecía como transmutada, con la vista fija en la pared o en alguna rendija de la tabla donde se sentaba a hacer sobremesa. La época de Navidad era próspera a su manera en el basurero. La gente la aprovechaba para descuidarse más que de costumbre con lo que tira a la basura, por lo que es frecuente hallar envueltos en las hojas de tamales todo tipo de cubiertos caros y baratos. Luego vienen los papeles y las cajas de regalos, que no siempre llegan vacíos al basurero. No falta quien ni se percate de que se le fue un regalo sin abrir a la basura. Y una vez ahí, la cosa se pierde para siempre, hasta que resucita toda llena de vida en manos de un buzo que la rescata del basurero, de la historia, y la recicla en una compra-venta o donde le den algo por ella. La gente se siente rara en diciembre, toda la gente, hasta la desgente, la que vive en los desechos, los desperdicios, los despojos, los despilfarros, los descuidos, los destrozos, los desaciertos, esos desafortunados a los que Momboñombo Moñagallo había unido sus esfuerzos por aparentar que la vida, después de todo, vale la pena aun cuando se viva en medio de las desigualdades. Momboñombo no recordaba cuánto tiempo hacía de su incorporación a las filas de los biorecicladores. En parte porque el tiempo era algo que cada vez le importaba menos. Hasta le había regalado un reloj de pulsera a Albacán, quien no se molestó en lo más mínimo por aprender a leerlo, pero se fascinaba viendo las agujas girar y girar sin propósito alguno. La Navidad comenzó a llegar temprano ese año. Durante los primeros días de diciembre, Río Azul fue declarado zona protectora y las 64 hectáreas de los terrenos del basurero fueron anexadas a la zona del Cerro de la Carpintera, con lo que quedaron declaradas bajo el régimen forestal. El ultimátum de los vecinos de Río Azul y San Antonio de Desamparados estaba surtiendo efecto, sobre todo en la bolsa de San Nicolás, que esta vez se hinchaba nada menos que con la ubicación de un nuevo relleno en alguna parte del país. El gobierno mantenía silencio. Aún no se descartaba oficialmente a la Uruca como la feliz ganadora de la caja de Pandora, pero sí se declaró a la gran área metropolitana, la GAM, inadecuada para situar el relleno. Se comenzó a elaborar un plan nacional de manejo de desechos, dirigido por el organismo de ayuda germano, y en la Asamblea Legislativa, aún pese a la trillada y harto bien sabida sentencia de que un camello es un caballo hecho por una comisión, un fulano propuso integrar una que examinara el problema y un vengano se opuso. El gobierno se devanaba el seso negociando con las comunidades, ofreciéndoles el mar y las conchas, obras de infraestructura, beneficios de todo tipo, el milagro de la Uruca, el milagro de Atenas, con tal de que aceptaran el basurero dentro de sus lindas, sin conseguir entusiasmar a nadie con ellos. Hasta el momento, lo único que se tenía en claro era que la CAM, por ser una zona de gran expansión urbana, con importantes mantos acuíferos, no era apta para la instalación del terreno. Se hablaba de sectores neutros donde se podría eventualmente ubicar el relleno,
previo estudios de suelo, intensidad sísmica e impacto ambiental, así como la impermeabilización del fondo con plástico y arcilla y canales para los líquidos de la basura y ductos para la evacuación del gas metano. Se publicó un mapita con las zonas elegibles y el país entero quedó en vilo, porque el fantasma del relleno atemorizaba con asentar su residencia prácticamente en cualquier parte fuera de la GAM. Ese año, el cumpleaños del Bacán se celebró en los primeros días de diciembre. Única lo celebraba cada año en un mes diferente para que coincidiera con la verdadera fecha algún día. Los preparativos comenzaban días antes y Única sacaba tiempo para elaborar sombreritos picudos de papel periódico para la fiesta. Para ese día tenía que haber reservas de comida y guaro para los adultos, y ella contaba sus ahorros para comprar confites para los pequeños. El cumpleaños del Bacán era siempre una sorpresa extraña para todos los niños del precario, pero Única solo lo anunciaba el propio día minutos antes de comenzar la celebración. La sorpresa lograba siempre euforia en el Bacán, pero nunca le despertaba la curiosidad por saber cuántos años cumplía. Eso no era importante, y quizás solo las entrañas profundas del basurero lo sabrían. Para el mes de diciembre llegaba al basurero más basura y juguetes cada vez más extraños. Llegaban armas de juguetes de plástico de colores de formas inusuales que los niños botaban luego de un año de estrenarse con ellas. Llegaban autitos transformes que tirando en sus piezas se convertían en robots cuyos brazos terminaban en terribles armas que hacían la delicia de los niños del precario. Momboñombo se preguntaba cómo podían aquellos niños comprender el manejo de esos aparatos tan alejados de la realidad del vertedero, y solo se lograba explicar confiándoselo al instinto infantil de la seriedad ante la diversión. Espero que les haya gustado esta parte de Única mirando al mar y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.